tenemos aquí era el teta sub r al un lado, aquí tenemos el teta sub r al otro lado, y en el arco central tenemos un alfa sub c. Por lo tanto, nosotros ya habíamos visto que la subtendencia también nos da, la subtendencia del arco circular nos da a todo este valor como el valor de alfa. Por lo tanto, el valor de alfa va a ser igual a 2 teta sub r más el ángulo alfa sub c. Ahora, alfa sub c es el valor que subtiende el arco circular. Ese valor de alfa sub c yo tengo que calcularlo en base a lo que nosotros tenemos que ver aquí. Por ejemplo, conocemos el ángulo alfa. Sí, anótele por favor, sí. Entonces, compañeros. Entonces, conocemos de esta ecuación que nosotros tenemos aquí, ¿qué conocemos? Conocemos alfa y teta sub c. Por lo tanto, podemos conocer alfa sub c. Alfa sub c aquí sí va a ser igual al valor de alfa menos el valor de 2 teta sub c. Y aquí podemos encontrar fácilmente el valor del alfa, el ángulo de subtendencia del arco circular, tomando siempre en cuenta que el alfa sub c es el ángulo de subtendencia del arco circular. Ángulo de subtendencia del arco circular. Entonces, para mí ya es fácilmente calculable porque yo ya puedo sacar los valores, es decir, basado en eso, alfa sub c, que es igual, alfa sub c va a ser igual. ¿Cuánto es el valor de alfa, por favor? 37, 1508. 37, 15, 08. 37 grados, 08 segundos. 0,8 segundos. Menos 2 por el valor de teta sub r. ¿Cuánto es teta sub r? En grados. 12,53 grados. 12,53 grados. Por lo tanto, el alfa sub c, ¿cuánto será? 37 grados, 15 minutos, 0,8 segundos, menos 2 por 12,53. 12.19. 12,19 grados. Entonces, este ángulo alfa sub c es 12,19 grados. Ahora, yo sé que cuando tengo un arco circular, yo tengo un arco circular como estos y tengo un ángulo cualesquiera, en este caso alfa sub c, la longitud de este arco circular, la longitud es igual a ¿qué? La longitud del arco circular es igual a pi por r por el ángulo de subtendencia sobre 180 grados. Entonces lo mismo voy a aplicar acá y voy a decir entonces que la longitud de la parte circular es igual a pi por el radio. ¿Cuánto es el radio? 160. 160. Sí. Entonces esto es igual a 160 pi por el alfa sub c, que es 12.19 grados dividido para 180 grados. ¿Cuánto es el sub c? ¿12 19? 34.04 metros. Entonces, he calculado que esta curva con lo que yo estoy poniendo acá, esta es 34.04. Por lo tanto, yo ya puedo calcular la longitud total de la curva. La longitud total de la curva, ¿a qué va a ser igual? La longitud total de la curva va a ser igual a ¿qué? A la transición primera más la segunda transición más el arco circular. Por lo tanto, es igual a 2LE de diseño más la longitud circular. Por lo tanto, esto es igual a ¿cuánto? 2 por 70 metros más 34.04.
Por lo tanto, 2 por 7, 14, 140 más 30, 174, 0,4. Sí. La longitud total de la curva, es 170,04 metros. ¿No es cierto? Y hemos terminado prácticamente el cálculo de la curva. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Antes de ir a realizar unas fórmulas más que nos corresponden, voy a realizar un poquito la normativa. ¿Por qué? Ahorita ya está calculada la curva espiral, pero tengo que ver qué dice la normativa respecto a qué curva me conviene. Porque de pronto me va a convenir una curva que tenga la misma distancia del arco circular, o que tal vez no exista arco circular en la curva, o que tal vez el arco circular sea el doble de las transiciones. ¿Qué me dirá la normativa al respecto? ¿Cuál es mejor? Yo, si aprecio normalmente eso, diría, para mí mejor es que sea una curva circular mucho más grande que las transiciones. Entonces voy a ver qué dice la normativa al respecto. Y vamos a darnos un paseo por la normativa. Entonces para eso busco la norma 2003. En la norma MOB 2003, como es una copia del ASHTO traducida, entonces es mucho mejor, está mucho mejor especificado que en la NEL. Entonces voy a poner diseño geométrico de carreteras. Mucho. No sé. Me suena los alimentos. Mal están bien. ¿Son de qué? Sí, pues mira. ¿Qué hago? Y a mí se me hace. No sé si esto es suyo. ¿Sí? Entonces, cuando yo utilizo la norma geométrica de carreteras, voy a darme cuenta que en la norma geométrica de carreteras dice que el alineamiento horizontal está en el capítulo 5, entonces vengo y veo el capítulo 5 que página cuando estamos hablando de la norma geométrica, vamos a hablar un poquito. Digo que no. Déjalo con tu celular. No, o sea, dijo, también le conjunto que como ese examen, esa Hablamos ese aquí de las espirales ese o glotoides. pongo la nota ahí. ¿Sí?
Entonces, cuando hablamos de las espirales oclusoides, miren que la curva del diseño geométrico nos obliga a chequear cómo se va diseñando una espiral con curvas consecutivas. Y cuando nosotros vemos esto, estamos dándonos cuenta que cuando nosotros analizamos las clotoides o espirales, hablamos de estos, que es una sucesión de arcos continuos con parámetros distintos. Eso ya hemos visto, unimos todos en una sola. Sí. En una sola curva que nosotros la llamamos clotoide, y en esa curva tienen cierto tipo de ventajas y desventajas. Leamos qué dice la norma respecto a las ventajas. Dice las principales ventajas que ofrecen las curvas de transición. Primero, las curvas de transición diseñadas adecuadamente ofrecen al conductor una trayectoria fácil de seguir, de manera que la fuerza centrífuga se incremente y decrezca gradualmente conforme el vehículo entra en la curva circular y sale de ella. Entonces lo que va a hacer es que el peralte vaya subiendo hasta que cómodamente entre hasta el arco circular, y después cuando ya sale del arco circular cómodamente regrese el peralte a su posición. Por eso habla de cómodamente. La fuerza centrífuga pasa de un valor 0 en el comienzo de la curva espiral al valor máximo al final de la misma de forma gradual. Segundo, como consecuencia de lo anterior, resulta fácil para un conductor mantenerse en su carril sin disminuir la velocidad. Entonces, esta es la gran ventaja que tiene la espiral. La espiral no es como una curva circular donde usted llega y automáticamente se asusta el conductor y tiene que frenar porque tiene que cerrar la curva. La espiral le va a permitir entrar a la misma velocidad con la que viene de la recta. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tienen las transiciones. Adecuadamente le pasa de una recta a la curva circular. Tercero, la longitud de la curva de transición permite un adecuado desarrollo del peralte, cumpliéndose aproximadamente la relación velocidad-radio para el vehículo circulante. Si no se intercala una curva de transición, el peralte debe iniciarse en la parte recta y en consecuencia el vehículo tiende a deslizarse hacia la parte interior de la curva, siendo necesaria una maniobra forzada para mantenerlo en su carril cuando el vehículo aún va en la parte recta. ¿Qué significa? Que es cuando no hay la transición, cuando no hay la espiral, es más brusco el cambio y tiende a darse a mayor velocidad, tiende a darse un derrapamiento lateral o lo que se denomina deslizamiento. Entonces, por eso es que ustedes han de ver en los carros de carrera, se ve eso, por ejemplo, cuando están circulando a gran velocidad una curva, ¿qué es lo que hace el carro? El carro desliza la parte de atrás y si es que no tiene la suficiente tracción, se va a lateral. Entonces, ¿qué es en los carros de carrera? ¿Qué se hace? Cuando usted está tomando una curva a velocidad, nunca deja de desacelerar. Por eso dicen todo a fondo. ¿Por qué? A fondo le permite que la tracción del carro siga jalando mientras el deslizamiento lateral está también actuando. Pero si usted, por mala suerte, se asusta y frena, ¿qué es lo que pasa? La llanta se bloquea y al bloquearse la llanta, el deslizamiento, la fuerza centrífuga le manda hacia afuera. Entonces vean que en conducción de vehículos uno tiene que tomar en cuenta también estas consideraciones. Cuando la sección transversal necesita ser ensanchada a lo largo de una curva circular, la curva de transición también facilita la transición del ancho. ¿Qué significa? Que en curvas, no lo vamos a ver ahora, pero siempre en el diseño de una curva nosotros tenemos un ancho adicional que diseñarlo. Ese ancho adicional se denomina sobreancho o más ancho. El más ancho fue cambiado al español porque es width plus en inglés, acá se lo pasó como sobreancho, un ancho adicional. Entonces, ¿qué significa? Que en toda curva que nosotros hagamos, la calzada no va a mantener su mismo espacio físico. Es decir, si nosotros hacemos un camino básico, el espacio físico es del eje 450 al un lado, 450 al otro lado. Pero si estamos en una curva, esos 450 o esos 9 metros de ancho de la vía se van a aumentar. ¿Cuánto se aumenta? Va a depender del peralte, va a depender
vehículo de diseño va a depender del número de carriles, pero aproximadamente, para que tengan una idea, para un camino básico se aumenta como 90 centímetros. Entonces, en la curva, el ancho de la vía pasa de 9 metros a 9,90, ya 9,90 centímetros. Entonces, por eso dice, cuando la sección necesita ser ensanchada, que siempre se necesita ser ensanchada por el sobreancho, a lo largo de una curva circular, la curva de transición también facilita para que se entre a esa velocidad, ¿ya? El aspecto de la curva resulta más agradable. Ustedes han visto cuando replanteamos el eje de una curva, se ve la curvatura como viene así, ¿no es cierto? Pero cuando tengo transiciones, se ve mucho más larguita, mucho más cómodo. Por eso es más estética. Por eso es que esta es mejor. Cuando, ya para que no me pregunten, ingeniero, ¿cuál es mejor? Por las ventajas que tiene, mejor va a ser simple la espiral. Lo más simple es la horizontal, circular simple. Entonces, probabilidades de aplicación de la curva espiral o clotoide. Esto me interesa, porque miren que la curva clotoide o espiral, tengo que saber también hacia dónde me va. Dice, es un arco de curva espiral desde un radio infinito en tangente hacia un radio del arco circular simple. Entonces, ¿qué significa esto? Que este radio es infinito hasta donde yo quiera que se vaya la recta. Este es infinito. Pero cuando yo quiero que dé la curva, ya tiene un radio definido. Este es el radio definido que yo le estoy dando. ¿Cuál es el radio definido que yo le estoy dando? El radio de diseño, que tiene que ser mayor al radio de. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que ver es eso. Segundo, aquí es importantísima. Vean que la norma, si yo leo así rápido, a lo mejor ni le paro bola. Pero si le pongo atención, sí voy a darme cuenta. ¿Qué dice en las dos primeras líneas? Imagínense que yo hubiera una clase así solo para los que están en la primera fila. Y con eso, no, para no dañarme la garganta, solo voy a tenerlos en la primera fila. ¿Sí escucharon los de la última fila? Entonces, hablen duro. En una hora, ¿cómo va a estar? Maestro, venga, le hablo al oído corazón. O le coge y le dice, vea, maestro, acomódeme ese ladrillo, póngame aquí. A ver, el fierrero, ven acá, pon el material acá. Hey, guachimán, ven acá, te necesito. Así, ¿no es cierto? Así habla en una hora. Si no, guachimán. ¿Qué es el guachimán, sí? Ayudante. Viene del watchman, pero aquí ya watch, man, el hombre que observa, es el observador, el que cuidador, pero aquí es el watchman, es watchman, sí, es watchman, se conoce como watchman, realmente es el watchman, ¿ya? Pero aquí como somos medio tastosos hasta para oír, como decimos que ¿qué dijo? Ah, watchman dijo, ya. Dice, a fin de obtener un trazado equilibrado, se recomienda que en lo posible la longitud del arco circular se aproxime al valor de la longitud de la curva espiral. Ya, gracias. Entonces, lo primero que me está diciendo, en dos líneas me está diciendo eso. Lo que las normas no exigen, o por si acaso, cuando usted dice de la exigencia de la norma NEC, no sé cuántos, de la exigencia de la norma NEC, no, las normas no exigen, las normas recomiendan. Usted sabrá si aplica o no aplica. Lo más recomendable y lo más exigible de uno es aplicar esas normas. ¿Por qué? Me va a evitar un montón de problemas. Entonces aquí dice, a fin de obtener un trazado equilibrado, es decir, que la curva sea equilibrada. Para que la curva sea equilibrada, yo tengo que, en lo posible, hacer lo mismo que en el arco, en la espiral, en el arco circular. Entonces, para que esta curva sea equilibrada, debería tener 70 aquí, 70 aquí y 70 acá, que no los tiene. Por eso me refería, aquí está el cálculo. Esta es una curva calculada, la que hicimos la clase anterior, y esta es calculada. Ahora tenemos que ver cuál es la diseñada, porque yo puedo dejarle así. De hecho, antes que no habían computadoras, que no habían cómo programar ni nada, y todo era a pico y pala y a mano y todo, usted máximo hacía un intentito más o dos intentos, y ahí se quedaba con lo que sale. Hoy en día sí podemos poner los 70 ahí. ¿Por qué?
yo tengo que cambiar en mi programa algunos datos como el alfa, el radio de diseño o el LE de diseño para poder calcular y ver que me dé eso perfectamente una curva equilibrada. Los gringos sí lo podían hacer, por eso lo pusieron en esto. ¿Por qué lo podían hacer eso? Porque ellos ya utilizaban computadoras desde el año 60, entonces ya podían hacer esos cálculos. Nosotros estábamos limitados a que déjate de notas con regla de cálculo, con calculadora de suma y resta, hacer esto y después que me vengan a decir que necesito una equilibrada, hay que ir. ¿Sí o no? Pero ahora sí podemos hacer una curva equilibrada. Entonces, la primera curva que vamos a conocer es la que tendríamos que diseñar, es la equilibrada, en la que va a tener 70 aquí, 70 aquí y 70 aquí. Por lo tanto, lo que hicimos hasta ahora es didáctico, no sirve. Ahorita tengo que buscar en mi programa una curva equilibrada, modificando los datos que ya. Pero veamos qué más novedades tiene la norma. La norma tiene otras novedades, por eso es que tengo que nutrirme de las novedades de... Dice la norma también. Dice que existe también una clotoide de vértice o espiral en punta. Representa la transición entre dos rectas. No digo porque si les pongo a leer a ustedes. Representa la transición entre... Quisiera verles en obra, o sea, le juro para matarme de la risa. Ver cómo se les suben los albañiles encima. Sí. Y coger al maestro mayor y decirle, darle un palazo ahí en el casco. Como quien te equivocas. Sí, hasta que hable bien. Porque ahí sí a decir, ¡ay, ay, ay! Ahí sí a gritar. O si no, que dirá, ¡ay, no me golpees! No sé. Capaz. No le estoy diciendo. Representa la clotoide espiral en punta. Ayúdenme, por favor, puede ayudar. Representa la transición entre dos rectas de distinta dirección. Se compone de dos arcos de espiral con un mismo radio de curvatura y tangente común en el punto de contacto. En este caso, el valor de alfa es igual a... Beta sub B es igual a alfa sobre 2. Lo que me está diciendo dice, sí existe una curva que puede ser la espiral en punta, en donde el arco circular no existe. Para que no exista el arco circular, solo va a haber una transición de ingreso y una transición de salida. Esa va a ser la famosa espiral en punta. Entonces, esa espiral en punta con N en punta, esa espiral en punta, lo que nosotros tenemos que ver es lo que me está diciendo aquí. Va a haber un TE y este TE va a cerrar aquí directamente en el centro de curvatura. Y luego tengo una transición acá que va a terminar en el EP. Entonces, el arco circular como tal, el segmento circular no existe, solo existe un punto. Entonces, a esta se denomina espiral en punta. ¿Y esta en dónde la aplico? Este espiral en punta se aplica mucho en redes ferroviarias. ¿Sí? Esta espiral en punta se aplica mucho en redes ferroviarias. O también se aplica en transiciones que yo quiero dar para otro segmento. ¿A qué me refiero? Yo hago la espiral así y le termino aquí, pero de aquí yo le doy una terminación para coger otra dimensión. Solo hago la transición. O también la aplico cuando yo tengo... Ustedes han escuchado una obra magnífica de ingeniería aquí que tenemos en el Ecuador, de ingeniería en especial ferroviaria, en la nariz del diablo, en la provincia de Chimborazo, en el cantón Alaucín. Es una de las obras más difíciles que fueron de construcción en el mundo. No tanto por el tema constructivo, sino cómo se ingenió para subir desde una cota baja, desde la costa hacia la sierra. Porque generalmente las vías han sido, en los Estados Unidos no tuvieron problema, porque los Estados Unidos es un plano todo, entonces se mandaron de este a oeste una sola vía plana y se acabó. A lo mucho tuvieron que cruzar unos cuantos ríos y se acabó. Pero nosotros tenemos que cambiar montaña y con diferencia de nivel de cotas.
venir de una cota baja a una cota de montaña completamente alta. Entonces, los ingleses, que fueron los que construyeron eso, ya tenían experiencia ferroviaria, pero no tenían experiencia en cota, porque lo que pasa es que se subía a unas gradientes completamente bajas del 8 o máximo el 10% y se iba bordeando la montaña hasta poder subir. Entonces iba bordeando las montañas en forma de espiral. Esa era la única forma. Hasta que se inventaron una metodología, vinieron y se inventaron una metodología acá, que dijeron, esa es la forma de resolver. Entonces la nariz del diablo se la viene en tren así y se pasa con una gradiente aquí. Aquí se conecta, se interconecta y se sube nuevamente acá. Entonces el vagón de tren, lo que hace el vagón de tren es venir por aquí y se pasa hasta acá. Luego se desconecta y vuelve a subir hacia acá. Acá nuevamente se pasa y vuelve a subir para acá. Asimismo se pasa un montón y se pasa. O sea, eso es un diseño ingenieril.